Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Continúan las semifinales de la Copa del Mundo de la FIDE y ahora toca el turno del enfrentamiento entre los gran maestros rusos Sergei Karyakin contra Vladimir Fedoseev. En la primera partida habían hecho tablas, por lo que si en esta segunda y última partida clásica había un vencedor, pues sería resultado decisivo, ¿no? Quien ganara la partida avanzaba a la gran final y por ende tenía su pase al siguiente torneo de candidatos. Bien, Sergei Karyakin de blancas, Fedoseev de negras. El ritmo de juego es 90 más 30 minutos adicionales después de la jugada 40. Y vamos a ver qué pasó. Abre con E4 aquí Karyakin. E5, caballo F3 tocando el peón, caballo C6 defendiendo y alfil B5. Tenemos la apertura española. Opta por A6 Fedoseev, la defensa Morphy. Alfil A4 y caballo F6 tocando ese peón en E4. Enroque corto. Y aquí Fedoseev juega con alfil E7, que sería la variante cerrada. En caso de que el negro coma en E4, con caballo por E4, seguiría la jugada D4. No puedes comer en D4 porque tras torre 1 se te clava ese caballo y perderías por ahí material. Así que la jugada principal aquí es B5, alfil B3. Y en esta posición la jugada de 5 es la principal. Pero también hay que saber por qué no se puede jugar de 6. Es interesante aquí saber qué pasa si de 6, ¿no? Ahora sí, aquí pueden pausar el video y tratar de encontrar la mejor jugada. Pues para el blanco, ¿no? Dejen por ahí sus comentarios si pudieron ver la jugada ganadora. Bien, ahora sí ya la voy a mostrar. Es alfil D5. Vemos que hay un doble por ahí, ¿no? Ese D6 que era un poco por ahí ambicioso, ¿no? Tratando de mantener ese peón en E5 defendido. Pues se deja una pieza con este doble un poco inusual, ¿no? Con alfil D5 ahí metiendo un ataque doble sobre los dos caballos. Por eso tras alfil B3 la jugada principal es D5. Y ahora sí que la dama tiene influencia sobre la casilla de 5, pues ya no se puede jugar ese doble con alfil D5. Tras D por E5, tocando el peón en D5, seguiría alfil E6 con un juego un poco más abierto y dinámico para ambos bandos. Pues en esta partida, Fedoseev opta por la variante cerrada con alfil E7, en donde normalmente se da lugar a posiciones más tranquilas con muchas más maniobras posicionales de las piezas. Torre 1, ya defendiendo ese peón, y B5. Alfil B3, ahora el negro quiere jugar caballo A5 para ganar la pareja de alfiles. Pero primero tiene que defender este peón en E5, así que juega D6 sosteniendo ese peón y ahora sí que se amenaza caballo A5 ganando el fuerte alfil español. C3 tiene una doble intención contra caballo A5, ya tiene la casilla el alfil en C2 para esconderse y evitar la pérdida de ese poderosísimo alfil. Y también pues en algún momento se puede expandir aquí el blanco con D4. Enroque corto. Y aquí D4 es posible, es la otra línea principal. Pero aquí permite al negro jugar con alfil G4, clavando el caballo. Y por lo tanto, metiendo presión central sobre ese peón en D4. Presión indirecta, ¿no? Ahí sobre ese peón. Seguiría algo como alfil E3 defendiendo el peón. No puedes comer en E4 debido al mismo truco con alfil D5. Y tras una jugada como E por D4, que es la jugada principal, C por D4, seguiría caballo A5. Aquí el negro se aparta ya de ese doble y ahora sí que se amenaza comer el alfil en B3 y también comer el peón en E4, alfil C2, evitando ambas cosas, y C5 luchando por el centro. Aquí tendríamos un juego más o menos equilibrado. Por eso Karyakin juega H3, ya evita la clavada, y alfil B7 de Fedoseev. D4, y ahora sí expandiéndose en el centro, y torre 8. Vemos que de a poco las piezas negras van apuntando ahí con rayos X sobre el peón en E4. Vemos que está el alfil mirando ya ese peón. Está también la torre por ahí. Juega caballo BD2, sobreprotege el peón en E4 y también puede maniobrar con su caballo hacia G3
desde donde va a estar mirando a la casilla en F5. Vemos que al haber puesto el alfil en B7, esa casilla se debilita un poco más, ¿no? Alfil F8 y A3. Vemos que aquí una jugada bastante natural para todos nosotros, pues es jugar caballo F1, ¿no? Meter esta maniobra con caballo F1, venir con el caballo G3, como lo había mencionado, pero tiene el defecto de que permite la jugada E por D4, abriendo la presión sobre el peón en E4, y tras la recaptura, aquí todavía cabe mencionar que caballo por E4 sería un error terrible, ya que permite la jugada torre por, y tras torre por caballo G5 es un cañonazo. Se toca el peón en F7, se toca la torre en E4, y por ejemplo en caso de, por cierto, aquí la jugada que da la máquina es dama por G5. Es gracioso, ¿no? Ese dama por G5 ya sacrificando la dama. Por ejemplo, si juega torre 7, que parece que defiende todo, existe la fortísima jugada dama H5, metiendo un doble sobre F7, también amenazando mate en H7. Y por ejemplo, contra H6, evitando ese mate, seguiría caballo por F7. Ahora se amenaza una descubierta del alfil. Además vemos que la dama en D8 queda colgando, ¿no? Aquí ya pierde prácticamente el negro. Por ese motivo, tras C por D4, aquí el negro puede jugar con caballo A5. Y ahora vemos que se abre un atacante más sobre ese peón en E4, ¿no? Además de la torre y el caballo, pues también el alfil ya está metiendo presión sobre E4. Por ejemplo, ahora sí que el alfil deja esta diagonal. Ahora sí ya se puede comer el peón en E4, ganando aquí peón. Por ese motivo es que no se puede jugar con caballo F1, ¿no? Aquí esa maniobra típica no se puede hacer. Y juega A3. Aquí Sergei Karyakin. H6. Alfil C2 sobreprotegiendo ese peón. Y D5 ya rompe por ahí en el centro Fedoseev. D por E5. Caballo por. Se cambian un par de piezas y un par de peones. Y caballo F3 tocando la torre. Torre 8. E5 ganando espacio central. Obliga al caballo a venir a E4. Alfil F4 sobreprotege el peón de 5 ya que quiere saltar con su caballo a la debilitada casilla en F5. Y C5 gana espacio central, además de evitar ese salto del caballo de E4. A4, F5 sosteniendo muy bien a ese caballo en E4. H4 viene de a poco quizás para meter un H5 y congelar por completo ese flanco de rey. Alfil E7 tocando el peón y H5 ahora sí ya congela el flanco de rey. Torre F8. Vemos que el problema de torre F8 es que deja de seguir metiendo presión sobre ese peón pasado en E5, que es muy peligroso. Y era importante, ¿no? Seguir manteniendo la presión ahí sobre ese peón. Aquí pudo haber jugado Fedoseev con torre C8 en esta posición y tras A por B5, A por B5, abriendo la columna A para la torre. Si el blanco jugara E6 como pasó en la partida, pues este avance E6 en esta posición no es tan fructífero, ya que la torre en E8 hace una gran labor al mantenerse. Fíjense qué importante mantener la torre todavía en E8. Se puede jugar con alfil F6 metiendo presión ahí. Y contra caballo E5 ya simplemente puede capturar. Bueno, pues jugó torre F8 Fedoseev y A por B5. A por B, torre por, recaptura de alfil. Y E6 habilitando la casilla en E5 para el caballo. Además, un paso más cerca, ¿no? De coronar ese peón. Ya se avanza por ahí, está más cerca ya. Torre 8, aquí es donde vemos claro que torre F8 ha sido un gran error, ¿no? Si tiene que volver a E8, pues está clarísimo que ese torre F8 no ha sido una buena idea. Por cierto, aquí tras E6, quizás un poco mejor era alfil D6, ya que le gana un tiempo hacia alfil en F4. Y en caso de que cambie aquí el blanco en D6, tras dama por D6, la dama ejerce presión inmediata sobre ese peón en E6. Así que, por ejemplo, sería algo como dama C1. Y tras torre 8, vemos como la torre vuelve a E8. Así que más claro, ¿no? Que ese torre F8 no ha sido gran idea. Pues sería algo como alfil por D6, dama por D6 y caballo H4. Metiendo presión sobre F5, donde el negro es capaz ya de eliminar ese poderosísimo peón pasado en E6. A costa obviamente del peón en F5, ¿no? Pero por lo menos ya se elimina ese peligroso peón. Pues jugó torre 8
y le permite a Karyakin caballo E5. Fuerte jugada ahí de Sergei Karyakin. Juega con alfil G5 aquí Fedoseev. Y caballo G6, defendiendo ese alfil en F4. Juega D4 Fedoseev. Y es que si come en E6, por ejemplo, con torre por E6 en esta posición, permite la jugada alfil por G5. Tras caballo por, para seguir defendiendo esa torre en E6, vemos que si juega dama por, pues ya permite el F3, ¿no? Y se cae ese caballo en E4, ¿no? Debido a la clavada. No puedes quitar el caballo porque se te cae la torre. Tras algo como dama por H5, que parece que sigue tocando el caballo, sería caballo F4, metiendo un doble ahí sobre la torre y también la dama. Así que hay que comer de caballo, por ejemplo, aquí, para seguir defendiendo la torre. Pero tras torre por, caballo por y dama E2, metiendo ahí un doble sobre el caballo, también el peón en B5. Así que caballo C7 para defender ahí ese peón en B5. Dama E5 metiendo presión sobre F5, por ejemplo F4, para ya entregar ese peón, ¿no? De esta forma para que la dama no venga a F5. Pero incluso más fuerte de comer en F4 es dama F5, aquí viendo la casilla en H7. Por ejemplo, dama E8 para meter unos jaques ahí, buscar algo de contrajuego quizás. Y también acercar un poco más la dama, ¿no? A la defensa. Caballo E5 bloqueando los jaques, controlando la casilla en F7 y sobre todo intentando ya entrar en H7. Por ejemplo, caballo E6, jaque, rey F8, alfil G6 tocando la dama, dama D8, alfil F5, amenazando eliminar el caballo y por ende es el defensor de G7, así que se caería ese peón. Por ejemplo, rey E7, caballo G6, rey D6, comer en E6 ahora sí, rey por y dama por G7, ¿no? Con una posición demoledora para el jugador de blancas, ¿no? Se amenaza comer en H6 una vez que se elimine este peón. Se viene también un jaque en E5. Una vez ahora sí que se elimine el peón, pues vemos que queda el peón de H pasado, ¿no? Peligrosísimo. Pues jugó D4 aquí Fedoseev, ya que no puede comer en E6. C por D. Y caballo por F2. De acuerdo al módulo, caballo por F2 es una imprecisión, pero desde mi punto de vista era la única forma práctica de luchar en la partida, ya que caballo por F2 obliga al blanco a jugar de forma precisa en la siguiente secuencia táctica. Aquí la mejor jugada que daba el módulo es C por D4. Simplemente recapturar. Pero ahora sí vamos a ver cómo tiene que jugar de forma precisa aquí el blanco. Juega rey por F2 y alfil por F4. Caballo por, parece aquí que es una pieza de más, ¿no? Pero como recupera el material, el negro juega dama H4, metiendo un doble por ahí. Y por ejemplo, en caso de rey de G3, que parece que cubre el jaque, además defiende el caballo, permite la jugada dama H2. Vemos que no te puedes tapar de caballo, porque simplemente dama por, estarías completamente perdido. Tampoco puedes ir a E3, porque permites dama por G3. Por ejemplo, rey E2, jaque. En caso de ir a D2, pues simplemente comes en F4 con jaque, con una posición muy buena para el negro, ganadora ya. Así que rey E2 seguiría jaque, simplemente es prácticamente una transposición a la otra posición, solo que aquí insertas este jaque y ahora sí comes en F4 y el rey en D2 no sobrevive, ¿no? Aquí en esta posición. Tras dama H2, la mejor jugada del blanco es rey F1. Y ya forzar una repetición aquí tras dama H1, rey F2, dama H2, rey F1, dama H1. Y aquí, importante que no se puede ir a E2 el rey. O sí que lo puede hacer, pero el resultado no cambia, ya que sigue dama H2. A E3 ni a D3 puedes ir, ya que se cae el peón en G3 con jaque. Y transponemos a las posiciones que habíamos visto cuando el rey viene a E3 directamente. Así que tendría que volver a F1, ¿no? Ya concediendo las tablas. Pero Karyakin tiene un cálculo espectacular aquí. Calcula muy bien el gran maestro ruso y juega rey G1. Le devuelve el material ya en F4 a Fedoseev. Tras dama por, juega D5. Ahora crea dos peones pasados y conectados, muy fuertes, a punto ya de coronar. Y no debería tener ya ningún problema, ¿no? Aquí Karyakin. Dama G3, todavía intentando luchar ahí de Fedoseev. Torre 2, dama G5. Y aquí le ofrece el cambio de damas con dama D2.
Vemos que en caso de que hubiera cambiado aquí Karyakin con dama por D2, seguiría simplemente torre por ejemplo, rey F8 para intentar apoyar a detener sus peones, ¿no? Ahí con el rey. D6, torre no se puede, ya que D7 y no puedes parar la coronación del peón, no puedes jugar torre 8. Y rey E7 simplemente coronas, ¿no? En caso de que no cambies tras dama D2, que declines el cambio de damas con dama H4. Por ejemplo, D6. Y aquí quizás la forma más combativa de jugar para el negro es con alfil por G2, ya que no puedes comer en G2 de torre. Bueno, sí que puedes comer y tener cierta ventaja, ¿no? Pero le permites mucho contrajuego al negro, ¿no? Tras torre por G2 sería torre por E6, eliminando ese poderosísimo peón pasado. Y el negro tendría contrajuego, así que la mejor jugada es rey por G2. Por ejemplo, dama G4, rey F1, dama H3, rey G1, dama G3, para intentar seguir dando jaques. Pero ahora sí, simplemente torre G2. Y estás tocando la dama ya no tiene ningún jaque útil, por lo menos, y se amenaza de 7 de 8, ganando la partida. Tras dama D2 se rinde ya Vladimir Fedoseev, por lo que Sergei Karyakin se convierte en uno de los participantes en el siguiente torneo de candidatos. Y pues en la otra semifinal, Duda y Magnus hicieron tablas, por lo que se van a las partidas de desempate rápidas. Y en caso de seguir empatados, pues ya saben, ¿no? Ahí se juegan 2 de 25 más 10, una con blancas, una con negras. Luego, si siguen empatados, se juega 2 de 10 más 10. Y si aún así siguen empatados, 2 de 5 más 3, ahora se van hasta el blitz. Y ya para finalizar, en caso de no romper el empate en todas estas partidas, pues se juega un Armagedón para definir el pase a la final. Y bueno, amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.